Ada, los que quieran prender la cámara mejor, así tenemos mejor feedback, ¿sí? Mm. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Pasó el feriado en el medio, se nos fue un poquito la fecha. Fernanda, ¿cómo anda por ahí, profe? ¿Todo bien? Hola, profe. Sí, todo bien, gracias a Dios. Bueno, buenísimo. Bueno, seguimos aceptando. Eh, Antes de arrancar, esperamos un poquito para estar todos. La clase de hoy, bueno, obviamente es virtual, teniendo en cuenta que vamos a ver todo material teórico, ¿m? Y cuando se venga ya en las próximas clases toda la parte práctica, necesariamente nos vamos a juntar en nuestro laboratorio para poder avanzar con esas cuestiones. Entonces, aprovechamos esta clase, creo que es esta y alguna otra más que tengo acá. Virtual, pero el resto, bueno, con la presencialidad que amerita, digamos, lo que es la devolución de los prácticos, ¿sí? Según lo que charlamos en la primera clase, ¿no? Cuando contábamos un poquito cómo es este proceso de el diseño del portfolio y demás. Así que lo que tenemos para hoy es la primera parte que tiene que ver con justamente qué es un portfolio. Vamos a ver algunos ejemplos en Behance, que es seguramente la conocen, es una plataforma de Adobe que permite, o es un repositorio en donde uno puede armar su portfolio. De hecho, cuando ustedes lo terminen, tranquilamente lo pueden adaptar y subir para tenerlo ahí. Vamos a hablar de la guía de posicionamiento, que es la guía del trabajo, que por supuesto que tiene preguntas que no van a ser posible de ser respondidas hoy en su totalidad, porque para eso hace falta eh, introducirnos en conceptos que no van a ser vistos en su totalidad hoy, pero sí en esta clase y la clase que viene. Entonces nos metemos con eso también. Y si voy rápido, porque siempre me gusta tener un poquito de margen en el tiempo, empezamos este, con la teoría de identidad, que es la teórica de identidad, que es muy importante porque, bueno, primero, como les avisaba en el mensaje de ayer, o de hoy, me acuerdo, son contenidos que se van a evaluar, pero fundamentalmente son contenidos que les hace falta comprender para desarrollar, ¿no?, la parte del práctico. Entonces, comenzamos hoy, primero, bueno, fue la introducción hace 2 semanas, y comenzamos formalmente hoy con todo lo que es contenido, ¿sí?, de la materia. Estamos en más o menos 30 y pico largos. También hoy tenemos que tener definidos ya los equipos, los 6 equipos que hablábamos, para a partir de ahí poder empezar a pensar, ¿no?, en nuestro proyecto. Se empieza a pensar desde hoy o desde mañana, eh, teniendo en cuenta esto que les decía de la guía. eh, entonces necesitamos tener ya una definición de grupo, de equipo. Bueno, sigo aceptando. Creo que estamos todos ya, podríamos empezar.
A ver, ustedes me dicen si se ve. Sobre el archivo. Ahí estamos, ¿verdad? Mm. Sí, lo están viendo, ¿no? Yo chusmeo acá en lo que veo de la Sí, estructura. profe, se ve. Bien, buenísimo. Sí, profe, sí se ve. Bueno, como no los veo, en realidad veo un par de miniaturas de ustedes. eh, Cualquier duda me interrumpan directamente, ¿sí? Preguntan en voz alta, porque no voy a ver, lo que no voy a ver son manos levantadas y demás. Así que me interrumpen, ¿sí? Bien, entonces arrancamos por esto, antes de hablar de identidad, que es muy interesante, pero también es muy extenso y, digamos, hay que dejar por sentado algunos conceptos antes de hablar de estas cuestiones. Nos metamos en el objeto, ¿no? En principio. ¿Qué es un portfolio? Portfolio, vieron que se escribe diferente, sí, con T, sin T. Bien, lo podemos definir como una pieza que está diseñada, con lo cual ya tiene una intención. El diseño es intención, ustedes saben, que tiene como fin el objetivo de promocionar lo que sabemos hacer. Y ahí lo bueno que tiene es que, a diferencia de un repositorio normal, como un link de Drive o una carpeta en donde uno junta trabajos, eh, el diseño justamente, que es lo que diferencia a cualquier repositorio de archivos, nos da la posibilidad de mostrar o de mostrarnos cómo queremos ser, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con lo visual. Esta identidad le agregamos más visual. Y cuando hablamos de promocionar lo que sabemos hacer, no solamente es mostrar los mejores trabajos o los más representativos, sino también es un espacio, lo van a ver ustedes, en donde lo aprovechamos para contar un poquito cuál es nuestro proyecto. Hablando de, o pensando en cada equipo, ¿no? Cada equipo de ustedes, lo vimos hace 2 semanas, va a tener un perfil creativo, un diferenciador, eh, bueno, particular, en definitiva, ¿sí? Esperen que se me agregó alguien. Seguimos viendo, ¿no? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, gracias. Le decía que vamos a mostrar no solamente lo que sabemos hacer, sino cómo lo hacemos, ¿sí? Y sobre todo esto que también es importante, el qué somos, o mejor dicho, qué queremos ser, ¿no? Ahí vamos a hacer la diferencia si es que llegamos a hablar de lo que es identidad y demás, ¿sí? Entonces, en principio es algo que está diseñado o que se va a diseñar con el objetivo de autopromocionarse. Por eso se habla de una pieza de autopromoción. Auto es como uno mismo, ¿no? Uno se autopromociona. Eh, Puede variar diferentes formatos, usos y tecnologías, lo que hablábamos el primer encuentro, cuando esta materia se crea, mejor dicho, no se crea, cuando me toca asumir la dirección de esta materia en el año 2017. Era otro contexto, tecnológicamente hubo muchos cambios de ahí para acá, y el portfolio era principalmente gráfico, impreso, tangible, ¿sí? Era una cuestión que uno tenía que invertir en una buena impresión. Si teníamos que pensar en la impresión, tenemos que pensar en un formato. Entonces, acá está esto que hablamos, ¿no? Diferentes formatos, usos y tecnologías. Esta frase nos da como una especie de salvedad al tiempo. ¿Por qué? Porque el portfolio va a ser igual si es impreso en tamaño A4 o si es virtual, o vaya a saber con la IA hasta dónde nos lleve, o qué posibilidades tengamos, ¿sí?
Mientras que no cambie el concepto de de la autopromoción, el formato y demás, puede variar, y de hecho va a variar y varía. Como decíamos recién, hace un tiempo, lo principal tenía que ver con la impresión y el objeto y la cosa, ¿no? Esto de poder poseer y tocar en este caso un portfolio, un libro, lo que sea, tenía un valor, sigue teniendo un valor en realidad, si uno puede hacer una inversión y tener algo que pueda ser impreso, por supuesto, no como único medio, pero sí como un plus. Pero cuando eso avanza y cuando eso cambia, lo que queda es la función de la autopromoción. El resto va cambiando y de hecho, muchas veces con la profe nos planteamos esto, ¿no? Es decir, bueno, ok, ¿hasta cuándo va a ser planteado como una navegación de páginas? Cada vez van a ver ustedes que tiene menos ese concepto de página y más una idea de una experiencia, ¿no? De lectura incluso no lineal, pero tranquilamente se puede pensar en algo que no tenga nada que ver, pero nada que ver con lo editorial, ¿no? Que es el formato de nacimiento, ¿no? La cuestión más ligada a la revista, al libro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo debería ser un buen portfolio? Esto lo hicimos hace un tiempo. eh, Tenía una base, por supuesto, que estaba propuesta por mí, pero en una de estas clases con los estudiantes lo planteábamos, ¿no? Lo pusimos horizontal y dijimos, bueno, a ver, pensemos y tratemos de que no se nos escape ninguno, y si aparece uno ahora, genial, otro más. En estas, no características, sino eh, qué debería tener un buen portfolio y que no sea, o sea, que sea innegociable, ¿sí? Y salió visualmente acorde con la personalidad de la empresa. Son todos conceptos que nos ayudan de alguna manera a entender qué es el portfolio o cuál sería un buen portfolio, ¿no? Visualmente acorde con la personalidad de la empresa. ¿Mm? Suena coherente, ¿no? ¿Compran a priori? ¿Sí o no? Sí, sí, tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Como que, ajá, y a ver, ¿quién más? Como que le da como un sentido familiar, por así decirlo, más cercano con la empresa. Porque Ajá. ya si es con otra estética es como que se ve bastante desfasado. Bueno, pero yo hablo puntualmente de este concepto, que un portfolio tiene que ser visualmente acorde con la personalidad de la empresa. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O tiene un sentido para ustedes? Sí, porque tiene que tener coherencia con lo que presenta la empresa. Bien. O sea, es como que tiene sentido. Pero, siempre hay un pero, esto nos hace pensar en que, antes que nada, o mejor dicho, para definir el diseño visual, hace falta definir la personalidad. Diferente es cuando uno trabaja sobre un portfolio o cualquier diseño, en realidad, de alguna empresa o de algún producto, tiene que, por supuesto, conocer la personalidad y demás para así ser acorde o coherente. Pero en el caso de ustedes, que se van a inventar, se van a fabricar, entre comillas, un, una agencia creativa, un estudio, lo que sea, con sus particularidades, eh, antes de pensar en esto del diseño visual, tiene que pensar en la personalidad, que es lo que vamos a arrancar a trabajar desde hoy. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pensar en estilos visuales si no tenemos definido a priori cómo queremos ser, ¿no? Lo que a mí me gusta llamar como actitud de marca. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Tiene que proponer una idea visual nueva e interesante. Bueno, acá yo hasta inclusive me puedo desconocer con esto y lo puedo criticar. Eso está bueno siempre, ¿no? Que uno es incoherente con uno mismo también, ¿no? Es como que uno puede incluso no estar de acuerdo con lo que pensaba hace un tiempo, y lo cual es súper válido, ¿no? De todas maneras, entiendo cómo se pensó esto para este contexto. El tema de la idea visual nueva e interesante
tiene que ver con esto de que estamos bombardeados de imágenes visuales, gráficas, todo el tiempo, ¿no? Estamos scrolleando y viendo estéticas. Sumémosle ahora con todo esto de la gráfica vía IA, ¿no? Me refiero a las gráficas que en su totalidad están hechas con IA, se suma toda una cantidad de cuestiones, ¿no? O de cantidad en realidad, que hace que cada vez prestemos menos atención a lo visual, ¿no? Al estímulo visual. Al audiovisual también, porque está lleno de videos y reels que nos recomiendan cosas. Entonces, estamos como, por ahí no somos muy conscientes, pero estamos totalmente bombardeados por estas cuestiones. Entonces, sí o sí se nos hace como necesario esto de la diferencia, ¿no? Tratar de proponer algo desde nuestro diseño que llame la atención. Es muy difícil, sí, porque, como decía recién, estamos como con mucho ruido, mucha competencia, no sé si llamarlo, que está como pidiendo que llamemos la atención nuestra. Entonces, esto de la idea visual nueva e interesante va por ese lado. Pero ¿qué pasa? Esto es como muy, muy abstracto, ¿no? Digo, ¿qué es algo nuevo? ¿Lo nuevo es lo que está en tendencia? Lo podemos discutir. ¿Qué es interesante? También es totalmente subjetivo, ¿no? Si mi personalidad es de estudios, algo súper conservador, ¿no? Y que está basado con fundamentos, ahora cuando veamos la guía van a ver de qué hablamos, y tiene que ver con algo súper establecido y demás, y no sé si la propuesta tiene que ser nueva o novedosa, ¿sí? ¿Entiende este punto? Por ahí es medio fino, pero es importante que lo pensemos. ¿Por qué? Porque volvemos a esto. Tenemos que... ¿a dónde estamos? Me perdí. Esto, tiene que tener coherencia con la personalidad de la empresa, que es lo que primero tenemos que definir. Y es lo que por ahí nos da más fiaca, ¿no? Porque hay que escribir, hay que pensar, y uno ya quiere diseñar. Vamos a dar cuenta que en realidad el comienzo del diseño tiene que ver con pensar, ¿no? Pensar, escribir, conceptualizar, en definitiva. Bien, otro más, tiene que resultar sencillo, claro y a la vez funcional, ¿no? UX, es decir, la experiencia del usuario. UX y UA es un concepto bastante nuevo, que hace hincapié básicamente en esta idea de que está todo bien con el diseño, tiene que ser coherente, por supuesto, es como casi obvio para esta disciplina, pero lo importante es cómo se siente esa persona cuando navega la interfaz. Y digo interfaz, hablo de sitio web, app, portfolio digital, todo lo que implique un ida y vuelta, un feedback entre hombre y software o dispositivo. Si yo no me llevo bien, no le entiendo a la app, a la web o al portfolio que hagamos con esta navegación y demás, porque desde el punto de vista funcional no está bien resuelto, no voy a tener una buena experiencia, se me cae todo lo otro. Entonces esto sí tiene que ver con algo funcional más que identitario. ¿Se acuerdan? Primer año, las dos dimensiones. Tiene que tener esa lógica, ¿no? Cuando vayamos diseñando, tenemos que tener en cuenta que está bueno experimentar. De hecho, esta cátedra siempre planteaba eso, ¿no? Se planteaba la pregunta del por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto y probarlo? Pero en un momento hace falta, ¿no? Esto de bajar y pasarle por este filtro, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy un poquito rápido, así podemos ver más cantidad. Me hago el mate. Bueno, pensando en el contenido, tiene que presentar los mejores trabajos estratégicamente seleccionados y ordenados, ¿sí? En el caso de que sea un trabajo real de ustedes, pensando en un portfolio de ustedes como diseñadores individuales, no como práctico en general,
lo que hace uno es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis mejores trabajos? Ustedes saben que nunca nadie muestra todo lo que hace. ¿Por qué? Porque por lo general la mayor cantidad de producción de diseño que uno hace, y no sé si es muy mostrable, ¿no? Es como que cumple una función, pero uno no sé si está tan orgulloso de mostrarlo, ¿no? Pasa eso y es una realidad. Entonces uno lo que hace es seleccionar y decir, este está bueno de mostrar porque siento que acá muestro, no sé, tal faceta, y este otro trabajo me parece que está bueno porque me complementa con este otro de acá, ¿no? Entonces uno empieza como a ser estratégico en el sentido de elegir cómo mostrarse, ¿no? Entonces, no es todo lo que no es todo lo que hice, sino lo que siento que mejor me representa, o lo que sea. Traído o contextualizado al práctico que van a hacer ustedes, puede pasar que, de hecho, ustedes ya están bastante avanzados en la carrera, entonces han hecho trabajos a lo largo de la cursada, pueden usar algunos de esos también, pero lo cierto es que lo que hacemos es buscar como trabajos simulados, ¿no? Quiero decir, si alguien se define como un estudio que se dedica a, no sé, producir bandas alternativas y demás, bueno, a lo mejor tienen algún trabajo que hayan hecho en práctico o en la realidad también, pero lo que van a hacer es buscar trabajos reales hechos por otros estudios que tengan que ver con el perfil definido y mostrarlo como si fueran propios, ¿no? Es una simulación para el práctico, ¿sí? Pero el concepto en general de cualquier portfolio es esto de tratar de hacer una elección criteriosa y consensuada de alguna manera de qué voy a mostrar. Bueno, volvemos a primer año porque a veces pasa que, y la profe acá, Fernanda, no me va a dejar mentir, como que nos olvidamos un poquito, decimos, uy, profe, esto tiene que ver con diseño también, ¿cierto? Y damos por sentado un montón de cosas que volvemos a ver este año, ¿m? Porque como todo buen diseño, o diseño, no sé si ponemos buen, tiene que poseer estructuras, jerarquías claras. Fíjense que también estamos hablando de aspectos funcionales, ¿no? ¿Qué es esto de poseer estructuras? Bueno, nada, que yo sepa por dónde voy a ingresar a mi portfolio, cuál va a ser la portada, no necesariamente tengo que ingresar con el logo, que la tapa sea un logo, no, eso lo puedo ir planteando yo como un camino, como una experiencia, pero de alguna manera damos por sentado lo que aprendimos en diseño gráfico, en imagen digital 1. Como esta materia se centra en lo que es el diseño, también, por supuesto, si hace falta ajustar algo, lo vemos, ¿sí? Pero no tenemos que dejar de lado esto que estamos viendo acá. Bueno, esto en realidad se desprende un poco de la otra diapo, de qué queremos mostrar. Muchas veces se habla de que un estudio creativo funda su identidad en el tipo de perfil de trabajos que ofrece. ¿Qué sería esto? A diferencia de lo que se cree que a veces uno hace como de todo, ¿no? Hago diseño y hago diseño de esto, y ya que estamos también hago editorial, y hago packaging y hago señalética, ¿no? Que de hecho a veces pasa, ¿no? A veces pasa que uno abre las posibilidades de soluciones. También está esta óptica o esta mirada de que la identidad de un estudio, como dije recién, se construye a partir de lo que hace, ¿no? Es decir, no, me dedico solamente a diseñar etiquetas de todo lo que es el mundo de bebidas, ¿no? Bebidas alcohólicas e incluso no alcohólicas. O me dedico solamente a solucionar problemas de identidad que tienen que ver con productos de consumo masivo, ¿no? Entonces, cuando es bien particular, que es un poco el objetivo de este trabajo práctico, cuando es bien particular la solución que yo tengo, es más fácil para mí definir mi identidad, ¿sí? Pues como que me especializo en eso, ¿no? Entonces, tengo como un discurso, tengo como un poco más claro qué es lo que voy a plantear, porque justamente me hago fuerte en un rubro, en un nicho,
como se dice ahora, nicho, en particular, ¿sí? Entonces, esto de mostrar perspectivas conceptuales tiene que ver con esto de que cuando vayamos llenando la guía, que vamos a ver hoy, podamos ir pensando también eso, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Estudio integral que hace de todo, que es muy común cuando un estudio real o una agencia, un pequeño estudio, comienza, ¿no? Bueno, es como que va tomando lo que sale, ¿no? Sale esto y sale esto otro, y sí, vamos, lo hacemos, ¿no? Pero seguramente en algún momento de ese desarrollo hay algo en lo que se siente más cómodo, hay algo en donde se repite algún patrón que tiene que ver con alguna solución que genera, que es por donde se está especializando. Entonces, cuando desde el punto de vista de la práctica pienso, ¿no? Piénsense ustedes a futuro, en algún momento eso se dispara, ¿no? Que tiene que ver también con el interés de ustedes. Pasa que muchos de ustedes se van para la parte audiovisual, otros para la parte de fotografía, otros para la parte de diseño en general, ¿no? Porque lo que pasa es que uno va construyendo esa identidad, como decía recién, a partir de lo que ofrece, ¿no? Entonces, es como una identidad mucho más sólida, porque no es la identidad que dice, yo quiero mostrarme como, sino mi identidad tiene que ver con mi estudio o incluso una persona unipersonal, solucionando o diseñando o siendo, no sé, filmmaker de productos, ¿sí? Entonces, la identidad tiene que ver con algo tangible, ¿sí? ¿Se entiende esto o es muy volado? No, sí, profe, sí se entiende. Sí, profe, se entiende. Buenísimo, hablamos el mismo idioma, bien. Buenísimo. Bueno, información, contenido. Debería incluir la información relevante de la empresa, pensada y escrita, evitando lugares comunes. ¿Mm? Bien. ¿A qué apunta esto? A que tratemos de, si bien nos sirve en un momento pensar en el famoso quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Que era la típica estructura, me acuerdo cuando salieron las webs, que era el auge de las .com, fines de los 90, 2000, era esa estructura, ¿no? Nos enseñaban, tenemos que definir quiénes somos, perdón, que era toda la información institucional, qué hacemos, ¿sí? Y toda esta estructura, y quedó muy fuerte ese concepto. Entonces, por supuesto que es importante porque la info institucional tiene que estar, la info que habla de las soluciones que ofrecemos tiene que estar también, pero cuando hablamos de evitar lugares comunes, tiene que ver con esto de que el tipo de palabras que vamos a usar, y digo más, el tipo de visualidad que vamos a plantear cuando diseñemos, esperen que agrego a Iris, el tipo de visualidad va a tener que ver con cómo yo me defino, o cómo defino a mi estudio. Entonces, si yo soy, o me auto proclamo con una personalidad, no sé, muy disruptiva y muy contestataria y no sé, y muy punk y demás, mi texto, el texto que va a estar en el portfolio, las palabras que voy a usar van a tener que ser acordes a eso. Y vamos a hacer foco en eso. Porque si yo me autoproclamo con una actitud de marca, hablemos de actitud de marca ahora, determinada, y después las palabras son como muy genéricas y muy, ¿no? Y eso a veces la IA nos juega una mala pasada, ¿no? Porque a veces no sabe contexto, no sabe tono, y tira como una redacción políticamente correcta. Si hay una disociación, va a estar mal eso. Entonces, si decimos que somos disruptivos y vamos, no sé, en contra de las normas y demás, bueno, cuando nos presentamos en el portfolio, la redacción, las palabras que usamos, lo que se llama el tono de voz del diseño, digamos, va a tener que ser acorde a eso. Entonces, así evitamos los lugares comunes, así evitamos
que la estructura sea quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Y todas las palabras que van a estar adentro. También pasa que de un tiempo a esta parte, el portfolio cada vez tiene menos texto, menos cantidad de texto. ¿Por qué? Porque también estamos acostumbrados cada vez a leer menos. Y en pantalla mucho menos todavía. Entonces, lo que antes tenía como o lo que antes era un portfolio que nos daba la posibilidad de tener 2 o 3 columnas de texto con una información un poco más detallada, hoy nos pide que sea resumido a frases, ¿sí? A frases que a golpe de vista expresen esa esencia de marca, esa actitud, esa propuesta de valor. Ahí hacemos un link con marketing. ¿Sí? Y que sea coherente, ¿no? Porque no voy a tener seguramente tiempo para explayarme en párrafos de texto largos. Salvo que, bueno, la propuesta sea de un portfolio más convencional y demás, que, bueno, puede ser en ese caso. Entonces, información relevante, bueno, tiene que ver con, creo que está al final también, el tema de los contactos y demás, pero acá sería esto de quiénes somos, definir el perfil de una empresa que no existe todavía porque la van a inventar a partir de hoy ustedes. Entonces, todo eso que hoy no existe y va a empezar a ser escrito por ustedes es lo que tenemos que empezar a pensar y a trabajar. Y esto es como el filtro, ¿no? Que es el primero, es lo que corregimos, o no sé si es la palabra corregimos, sino que es lo que ponemos en cuestionamiento cuando vemos las primeras instancias de proceso. Esto debería ser coherente entre lo que dice y cómo lo dice. Lo que dice, es decir, la definición estratégica de concepto, de texto, la van a definir ustedes a partir de la guía, la van a trabajar porque no es fácil, no es que uno se sienta y lo escribe ahí nomás, sino que necesita darle vueltas, discutirlo con el grupo, con el equipo, hasta ponerse de acuerdo, porque es algo como un promedio, ¿no? De los intereses de cada uno. Digo, a mí me gustaría que sea, no sé, un estudio que haga foco en tal cosa, a mí no, bueno, a ver cómo consensuamos eso en el equipo y bueno, y cómo le damos esa identidad. Y hay que tener muy claro eso primero para después ver qué forma visual le damos. Entonces, en las instancias de proceso van a tener foco en esto. A ver cómo era, y de hecho van a ver que vamos a decirles cuando estén mostrando ustedes lo que hagan. A ver, léeme un poquito la guía, a ver cómo era, ¿no? Como volviendo un poco. A ver, ¿te parece que eso tiene esa consecuencia visual o hace falta ajustar algo? Entonces, esto es como, en realidad no es para un portfolio, esto es para la vida misma del diseño, ¿no? O sea, de hecho, esto es, en mi forma de ver, lo que hace que un diseño sea bueno o no. Si es coherente entre el concepto y la forma o no. El resto es todo discutible, ¿no? La estética, digo. Bien, ¿estamos bien hasta ahora? ¿No se fue nadie? ¿Seguimos? Sí, profe. Todo bien, profe. Buenísimo. Sí, profe. Es un sistema visual, como cualquier otra pieza. Piensen en lo que hicieron en Imagen Digital 1, cuando estaban empezando a encarar por primera vez un proyecto en sistemas, es decir, que teníamos partes que se autoalimentaban entre sí. Esto también es un sistema, por más que sea una sola cosa, si es que vale el término. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando uno va navegando o experimentando el portfolio, entienda de que cada instancia, ya no hablamos de páginas, sino hablamos de instancias, que cada instancia que vamos atravesando tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con parte de una sola cosa, de una misma idea conceptual, visual, pero
que tampoco sea aburrido, que tampoco sea como, bueno, sí, ya vi las primeras 2 instancias y después el resto está como, está como todo igual, no tiene punch, no tiene que es algo de lo que a veces pasa, ¿no? En las correcciones, en los procesos, vemos los dos errores, entre comillas, ¿no? Cuando empezamos con una cosa y vamos navegando y se va para otro lado y no tiene nada que ver, y ahí hacemos como un llamado de cerrar el sistema, de tratar de equilibrar estas constantes y variables, y por el otro lado también, cuando al equipo le faltan recursos visuales para poder potenciar eso y hacerlo una experiencia visual interesante, ¿no? Entonces, esas 2 cuestiones son las que tensionan ahí cuando estamos en el proceso del diseño. Entonces, entender que es un sistema que va a tener constantes, variables, que necesito definir una paleta de colores, que necesito definir una paleta tipográfica, unos recursos, ver qué tipo de imágenes voy a usar, y no me refiero solamente a qué voy a mostrar como mis trabajos, sino qué va a contener, o sea, entender que acá se juega esto de contenido y contenedor, ¿no? Contenido son los trabajos que vamos a mostrar, los textos que muestran mi identidad, y el contenedor es lo que está diseñado, porque es un portfolio, lo que está conteniendo justamente todo eso. Si no creyéramos en esto, diríamos que en vez de hacer un portfolio, armamos un drive con 5 carpetitas y le echamos adentro los JPG, y cuando nos piden, che, a ver, pasame tu portfolio, mandamos el link de Drive. Y encima se lo mandamos sin autorización, entonces la persona que lo quiere ver pierde un día hasta que le podemos hacer, lo autorizamos para que lo pueda ver. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, lo mismo que decimos recién. A ver. Esperen que sigo agregando gente. Espera un poquito. Silenciar acá. Profe, ¿habrá asistencia? ¿O es el Meet? El Meet. Dame un segundo que voy a... Espero que se me va a seguir sonando esto. Bueno, ¿vamos bien entonces? Sí, buenísimo. Un poquito rápido, pero... Bueno, volvemos un poquito a esto. Tiene que estar centrado en el usuario, tener que pensar primero si es coherente con nuestra identidad, lo hablamos recién, es válido esto, pero una vez que pensamos en eso tenemos que pensar, a ver, el famoso qué dirán. Vieron que en la vida real no está bueno pensar en el qué dirán, ¿no? O sea, ¿qué pensarán de mí? Bueno, en diseño sí está bueno. ¿Por qué? Porque diseñamos para la gente. Entonces, a diferencia del qué dirán malo, ¿no? De decir, qué pensarán de mí como persona y demás, en el diseño, como uno lo hace para gente común, tiene que estar pensado, che, ¿cómo llegará? ¿Se entenderá? ¿O yo estoy muy enrollado en lo que hago, entonces no estoy seguro de que se pueda interpretar bien, ¿no? A veces eso es muy común cuando uno diseña, está tan metido en el proyecto, que obviamente sabe todas las respuestas, sabe todo lo que que propone, porque es quien propone, pero no hay que perder de vista esto de, che, ok, a ver, esto está pensado para que alguien lo vea y sin ninguna instrucción lo pueda atravesar, lo pueda experimentar con su tiempo, con un tiempo de lectura, que después seguramente se va a complementar con el reel, ¿sí? Cuando estemos terminando el portfolio, aparecerá esta otra opción que tiene que ver más con una cuestión de
de ritmo audiovisual y mucho más breve, pero que también de alguna manera tiene como el objetivo de mostrar un poco a la naturaleza de nuestro proyecto. Esto de ser intuitivo y fácil de recorrer tiene que ver con lo que vimos anteriormente, y esto que es importante, que ya lo hablamos, nuestro primer encuentro, esto de pensarlo como una experiencia. Es decir, ¿de qué manera lo podemos diseñar para que sea lo más, no sé si diferente o significativo? ¿Sí? No quiero decir llamativo, ¿no? Pero llamativo es la palabra que nos piden los clientes, ¿no? Quiero que sea llamativo, ¿no? Como que voy a invertir dinero, quiero que llame la atención, ¿no? Como que tiene que ser llamativo. Entonces es una palabra que es como, para mí es como muy vacía, porque de alguna manera el diseño tiene que posicionarse y ubicarse y diferenciarse, y eso podría llegar a ser algo parecido a lo que nuestro cliente, cuando nos contrata, nos pide, ¿no? Que sea llamativo. Entonces, cuando me llega esa palabra, digo, para ver por qué llamativo. No, porque quiero que se diferencie. Entonces, pensándolo desde ese punto, el portfolio, ¿no? Que deje de ser un PDF con algunas interacciones, o si pensamos en el Reel, ¿no? Un video de 50 segundos, eh, que cuente qué hace nuestro estudio, nuestra agencia, y que sea una experiencia, que sea como un cuento, ¿no? Como algo que tiene que ver también con lo que ustedes estudian fuera de esta materia, que es esto de la narrativa, ¿sí? Esto de pensar no solamente en un diseño un estático, un fotograma, sino un storytelling, que le dicen ahora, ¿no? Como una narrativa, que es lo que está contando la marca, o en este caso, el estudio que ustedes están creando. Entonces, eso está bueno tenerlo ahí como anotadito, ¿no? Si yo tengo como una narrativa, tiene como algo más, no, es como que encausa mejor a la hora de poder contar algo, ni hablar cuando lo llevamos a lo audiovisual. De más está decir que cuando hagamos el reel, la estética, ¿no? Tiene que ser acorde al portfolio, agregando lo que es sonido también, obviamente, y lo que se tiene que ver también no similar, sino con el mismo espíritu, es esto de cómo lo plantea, ¿sí? El reel lo que tiene es que es mucho más expresivo, porque justamente la naturaleza multimedial o audiovisual nos permite eso, ¿no? Y es como un plus eh, eh, sobre lo gráfico, ¿no? O sobre lo impreso. ¿Qué más? Uy, faltan todavía. Bueno, estas son las últimas. Bueno, detalles, ¿no? Incluir formas de contacto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si va a haber un teléfono, un código QR, redes sociales. A veces conviene que aparezca un solo contacto, que puede ser un WhatsApp o un QR hacia un multilink o lo que sea, pero garantizarnos que esa vía de contacto tenga respuesta, ¿no? Porque a veces pasa que, y de hecho también justamente debido a las redes sociales, estamos como acostumbrados mal acostumbrados diría yo, a que nos respondan en el momento, ¿no? Entonces mandamos un mensaje de Instagram a las 3 de la mañana y queremos que nos conteste no una máquina, sino alguien, ¿no? Que esté ahí respondiendo una duda, ¿no? Es como que estamos con esa tendencia, ¿no? Yo digo, si uno abre un canal, que abre un canal posible, o sea, puede ser un mensaje de Messenger en Facebook o en Instagram, que decíamos recién, o un WhatsApp, que tenga la respuesta, ¿sí? Si es automática en horarios no laborables, pero que tenga una respuesta real, porque ahí a veces hacen agua muchos proyectos, ¿sí? Cuando uno deja muchos canales, porque piensa que tengo más canales, mejor, voy a poder vender más, contactar más, y a veces quizás lo ideal es centralizar en uno, pero que tenga una respuesta real, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el contacto, es decir, te muestro todo lo que soy y después te dejo un link para el contacto final, ¿sí?
Bien, debe o puede o debería contener un breve texto contextualizador de cada proyecto pensado en función al tono discursivo general. Esto quiere decir que si bien uno a veces dice, bueno, le muestro imágenes, entonces las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Y yo si muestro que hice, no sé, el diseño para este proyecto y este, ya está, no tengo que explicarlo. Pero a veces está bueno que al lado de las imágenes aparezca un texto breve, ¿no? Como una especie de memoria descriptiva o que tiene que ver también, como dice acá, pensada con el tono discursivo que tiene que ver con la esencia de cada marca, para ponernos en contexto. Bueno, a ver esto qué es, cuál es el cliente, qué se quiso. A veces está bueno cuando ponemos brevemente el qué se quiso o qué se intentó comunicar, ¿no? O qué pidió el cliente, ¿no? A veces el cliente nos pidió y se propuso tal cosa. Un texto breve. La otra vez vi un ejemplo que estaba bueno, que cada trabajo de portfolio lo explicaba con una cita, ¿no? De algún escritor de época. Entonces, es como que uno tenía que leer la cita, a ver, ¿para esto qué significa? A ver, ¿cómo lo relaciono con lo que estoy viendo? Entonces, si el concepto tiene que ver con lo intelectual y con lo literario, está muy bien. ¿Por qué? Porque es como que busco recursos, en este caso de la literatura, para no ser obvio en lo que voy a explicar, ¿no? Es un recurso bastante utilizado en los libros, cuando estamos en las páginas preliminares, que aparece, ¿no? Una frase de algún texto de época que uno dice, bueno, a ver, entonces, esto me está poniendo en contexto de que me parece que el libro va a ir por este lado. Entonces, nada, es un ejemplo eso, pero a lo que voy es que está bueno esto de poder narrar brevemente una manera de contar o de explicar qué se hizo en cada caso, ¿sí? Para que no sea un compendio de imágenes, ¿no? que van pasando. Te muestro que hice esto, esto, esto y esto. Bueno, una obviedad, pero que a veces vemos, y entonces no es tan obviedad, si uno utiliza para ambientar imágenes de baja calidad o por ahí de buena calidad, pero desde la composición de la imagen que no son buenas, eso tira para atrás el trabajo. Si ustedes saben que un portfolio con una buena elección de imágenes y ya nos tira para arriba, con un buen sistema de color, sigue contribuyendo, ¿sí? Si hace falta algunos otros recursos. Entonces, el tema de la calidad de las imágenes es importante. Quizá antes, al no haber tanta cantidad de bancos de imágenes, era como un poco más difícil. Ahora se hace mucho más sencillo esto, pero es algo que no hay que dejar de lado, ¿no? Porque a veces vemos que en bocetos aparecen imágenes que son ambientadoras, y que no están a la altura, ¿no? de lo que amerita el proyecto. Y a veces hablo de resolución, es decir, de tipo de definición de imágenes, y a veces hablo de si la foto es buena, es una foto, digamos, mediocre, ¿no? Entonces, ser inteligentes también en eso. Bueno, yo no me acordaba que tenían tantas, ya me cansé de dar decálogos, pero bueno, aprovechar al máximo las posibilidades interactivas y multimediales. Bueno, esto tiene que ver con tratar de cuando se define bien qué quiero contar, entender a ver cuál es la mejor manera conceptual de hacerlo, ¿sí? Lo que vamos a ver cuando veamos una introducción a InDesign es que el InDesign de Adobe lo que nos permite son algunas pequeñas interacciones, ¿sí? Pero como decimos todos los años, ¿no? Eso va rotando y no rotando, va mutando, y quizá la mejor solución sea tener un proyecto, ¿no? Online en un soporte como Behance, por ejemplo, en donde tranquilamente yo tengo ya mi layout, ¿no? de portfolio, de imágenes de portfolio, y lo puedo mostrar de esa manera. Pero bueno, siempre está bueno, como somos
estamos en una carrera que tiene la raíz en lo multimedial, ¿no? No olvidarnos de eso, ¿sí? Yo a veces veo mucho en tesis que dirijo o me toca estar en la terna, ¿no? Que el pedido es, ok, este es un proyecto gráfico, pero no nos olvidemos que la carrera es particularmente multimedial, ¿no? Entonces como que es un llamado de atención que es importante tener en cuenta. Bien, y acá lo que decíamos recién, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Mm? Animarse a experimentar, ¿sí? Es por ahí el momento, el lugar de tratar de, no sé si romper el molde, pero divertirse con las ideas, ¿sí? Trabajar en equipo realmente, por eso me gusta hablar de equipo y no de grupo, porque pensarlos como equipo implica que cada integrante tiene que estar realmente comprometido, ¿no? Sea condicional o no, con el proyecto y creerlo, quererlo, trabajarlo para realmente hacer uso de los otros integrantes, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, entender en qué es fuerte cada uno, ¿sí? Sobre todo trabajar en la parte previa, que yo sé que es la que por ahí les da más fiaca y la que cuesta más, que es la que vamos a empezar hoy, pero es la que de alguna manera nos va a posicionar y nos va a dar como los cimientos, ¿no? Si hacemos la analogía, para todo lo que va a tener, o todo lo que va a crecer después. ¿M? Y en ese sentido está bueno esto de experimentar, de tratar de salir de lo común. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, cuando se les asignaba en Imagen Digital 1 un evento cultural, eh, ahora son ustedes quienes diseñan desde cero un estudio creativo que es ficticio, pero puede ser como el comienzo de algo, y en esa imaginación, ¿no? Aparece esta idea de experimentar. Así que la idea es que lo aprovechen y que lo lleven adelante con todo el rigor que hace falta, ¿sí? Bueno, terminamos esta parte. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Dudas? ¿Algo que haya quedado ahí? Me hace calor, me hace frío, no sé qué. Es raro, ¿no? Está como raro. Todo bien, profe. Sí, Guada, ¿sí? ¿Todo bien, seguro? Todo bien, todo bien. Sí. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver ahora? Déjenme ver si puedo compartir otra cosa. Quiero ver algunos ejemplos para que... Me deja, a ver. Intento de nuevo, a ver. A ver si se ve. Espere que todavía se le durmió el gallo de la tarde y lo admito ahora. Uy, me fui, esperen. Ahí estamos, ¿sí? Estamos en un Behance. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, fíjense cómo algunos ejemplos son personales, algunos creo que son de estudios y demás, pero la idea con esto es ver cómo no vamos a tener acceso acá al qué, ¿no? Al decir que a toda la parte, digamos, que no se ve, la parte de escritura, de concepto de lo que quieren ser, pero vamos a ver todo lo otro, ¿no? La parte visual.
y entender, empezar a ver recursos. Fíjense acá, ¿no? Ya en esta primera parte, en esta portada, si es que se quiere, aparece una definición tipográfica, cromática también, ¿no? Una tradicional con algunos pequeños recursos, ¿no? Que están acá dando vueltas. Lo que hablamos de la jerarquía, imágenes de textura, nuestro amigo oriental, ¿no? Es como que, fíjense acá está, esta imagen está buena porque me parece que me sirve para mostrar esto de contenido y contenedor, ¿sí? El contenido es lo que él está mostrando como de diseño de ropa, que sería esto, ¿no? Como estas imágenes tienen buena resolución y demás, bueno, tratando de mostrar un poco lo que hacen. Y fíjense que el soporte acá, el contenedor, quiero decir, la instancia de su portfolio, en este caso está con la textura y el colorcito este que definió acá, ¿no? Una textura como de papel, como de dibujo, como áspero, ¿no? Y aparece, ¿no? Aparece con la jerarquía, aparece conteniendo lo que quiere mostrar, ¿sí? Lo mismo con el tema de tipografía de título, tipografía de texto, una pequeña intro de social media, visual, bueno, explicando lo que decíamos recién, ¿no? Quizá lo que tiene, a mi parecer, es esto de las constantes y variables, que es como muy parecido todo, ¿no? Como tiene muchas constantes y pocas variables, de hecho, digamos, casi ninguna variable. ¿Está bien o está mal? A ver, no es que esté bien o esté mal. Creo que para este ejercicio, y buscando un poco que ustedes puedan avanzar en lo que es diseño, está bueno soltarse un poco más y trabajar con un sistema más flexible, ¿no? ¿Qué quiero decir? Acá hay una plantilla que es, perdón, toda la parte de imagen acá, un título que ya tiene un tamaño y una tipografía, medio retro, otro texto que también ya está como seteado, y cuando uno va pasando las páginas es como todo lo mismo, ¿no? Fíjense. Está la jerarquía tal cual, es como que si yo tengo que ver 10 instancias más, ya sé lo que voy a ver. Y eso lo que puede hacer es tildarlo un poco más de aburrido al sistema. Si es algo más institucional, este tipo de estructura funciona. Pero si estamos pensando en un portfolio donde ustedes pueden pensar en esto de la experiencia, les puede jugar un poco en contra, ¿no? Fíjense cómo acá sí está evidenciado el salto, ¿no? Acá tenemos la portada general, que tiene fondo azul, y después social media, bueno, la portada, y acá aparece, yo acá entiendo por código visual que ahora va a hablar de branding, ¿no? Capítulo 2, porque tiene portada, y acá cambia un poco. Pero más o menos lo mismo, porque viene como ahora para este lado, y mostrando, ¿no? Los trabajos, ¿sí? Bueno, acá hay algunas cuestiones, pero es como vuelve a ser con muchas constantes y para ahí pocas variables. Bueno, artículo 3, capítulo 3, packaging. Bueno, con la misma estructura de branding, ¿ven? El texto acá en 2 líneas, bueno. Es como que uno ya sabe lo que viene y ahora vuelve a la estructura del social media. Como que ya me cansé, digo, ya lo entendí, ¿no? Ya entendí cuál era el código. Y si se agradece, thank you, lo que es. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que estamos viendo, cómo hay un comienzo de definición. Esperen que me salgo de acá. Hay un comienzo de definición de lo que quiero hacer. Bueno, más tarde, no sé qué me dice acá. Y está esa particularidad, ¿no? Que entiendo que a lo mejor no es la más interesante para un tipo de portfolio de esas características. A ver si vemos esto que está acá. Están viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo, ¿eh?
Lo que decíamos hace un rato en esas diapos rojas, de tipografía roja que veíamos, podemos romper las reglas y decir, ¿podemos empezar por algo que no sea el logo? Sí, podemos. Podemos, si nuestra actitud del estudio, de la agencia, lo amerita, empezar con una declaración, con una frase, con algo que nos patee, que nos diga, bueno, acá estamos nosotros, en el tono que haga falta, en el tono que ustedes quieran definir. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos muy atados a que, bueno, primero va el logo y después la frase y después quiénes somos. No. O sea, acá vemos, bueno, esto que explica, aparece la palabra portfolio y también hay una, a ver, esperen, ¿dónde está? Hay una definición estética ya, esperen que no sé por qué no puedo bajar. No puedo bajar, a ver. Ahí está. Con una tipografía, un gradiente ahí de fondo, ¿sí? Bueno, mucha info. Un índice, sí, que es algo que a veces está bueno tener, porque le podemos dar cierta interactividad desde InDesign, después tener un PDF, ¿no?, que nos pueda llevar. Hay una propuesta tipográfica que combina una romana medio retro acá con una palo seco, ¿sí? Fíjese como acá hay un salto, ¿no? Perdemos el color acá. Acá aparece la marca que se diseñó, positivo, negativo, aplicaciones, como si fueran mockups. Se desarrolla bastante esto, ¿no? Fíjense, muestra de vuelta acá otra identidad de marca, corta, aparece otra 03, mostrando con una misma lógica, ¿no?, de positivo, negativo del signo gráfico, aplicaciones. Fíjense cómo utiliza como estos cortes de color para decir, bueno, ahora vamos con otra cosa, ¿no? Entonces acá aparece, no sé, branding con esta estética acá, ¿no?, que está como muy, muy de moda ahora, muy trend, y todas las marcas quieren ser así como simpatiquitas y con esta, ¿no? Aparecen todas como calcadas, ¿vieron? Ahora está como muy de moda este lenguaje, bueno, con el diseño de carta y demás, y chao, terminó ahí. ¿Qué tiene esto? Que es como que no puedo ver el contenedor, ¿no? Es como que acá aparece algo de Susi Sánchez, ¿no? De cómo se plantea ella con una cosa medio como romántica, ¿no? Como por la tipografía y el color, ¿sí? Acá aparece, bueno, como esto es una especie de currículum, ¿no? Más que portfolio. Acá también hay como un diálogo entre lo tipográfico, pero acá directamente corta y empieza con, ¿no? Pierdo, de hecho no tengo soporte, y todo es el diseño de cada propuesta, ¿no? Esta marca, o en lo que vimos recién. Entonces, es como que en este caso, por eso lo muestro, pierdo el portfolio, ¿no? Como que cada muestra se adueña y me hace perder mi contenedor ahí, ¿no? Vamos a ver otro. A ver si... Bueno, ¿lo ven acá? Sí, profe. Bueno, profe. lo mismo, ¿no? Fíjense, desde la propuesta estética, la otra era como muy romántica, ¿no? Susi. Y esta propuesta que es totalmente diferente, ¿no? Aparentemente ahora, por lo que veo, carece de color, hay como una cuestión con mucho ruido, con una cuestión bastante dinámica, ¿no? En cuanto por lo menos a lo que propone desde lo tipográfico. Todavía no vemos nada de imagen. Y como decíamos recién, aparece con la palabra portfolio 2023, pero tranquilamente podría, como de hecho creo que vimos el año pasado, no, la primera clase, cuando vimos ejemplos de otros años, vimos portfolios
comenzaban su experiencia, digamos, en la instancia 1 con una frase o con una muestra o una imagen, ¿no? Eso es libre, insisto, y tiene que ver con cómo nos queremos parar, cómo queremos situar. Acá aparece, se presenta, ¿no? Acá aparece, nos damos cuenta que no era blanco y negro, era blanco y negro y este color, ¿no? Entonces acá, fíjense que acá ya tenemos un montón de recursos visuales. Los recursos visuales, color, tipografía, tipo de imagen, diálogo entre imagen vectorial, como es este caso, e imagen de píxel, y otros recursos, misceláneas, signos gráficos, todo lo que aparezca, van a ser recursos que van a servir para darle consistencia a eso que escribieron, o que van a empezar a escribir ahora. Entonces, por eso es lo que les digo, ¿no? A veces uno piensa, como buenos diseñadores, pensamos como en imágenes, y nos cuesta sentarnos a escribir. Pero es algo que si lo ejercitamos nos va a servir, porque nos va a servir para justificar, ¿no? A veces pasa que cuando empezamos a diseñar y empezamos en el camino del diseño, es más fácil mostrar cosas, ¿no? que contar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y a veces, quizá para esa instancia está bueno el moodboard, ¿no? El moodboard que busca referencias visuales de lo que queremos hacer. Está bueno, es muy lindo recurso. De hecho, ustedes, cuando tengan escrito todo, lo van a hacer, porque es como que de alguna manera les sirve a ustedes para decir, esto me interesa esta cuestión, de acá me interesa, no sé, los colores, y nos dan como un mapa que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Que uno como diseñador le cuesta menos pensar visualmente que en palabras. Entonces, todos esos recursos que vemos acá, 2 colores, el tipo de imagen de este señor Bruno, y cómo lo plantea con esta cuestión visual, está trabajando como respuesta a algo que se definió previamente, ¿no? Que es lo que hablamos al comienzo. Y fíjense cómo acá no perdemos esta idea de contenedor y contenido. Aparece un fondo negro con alguna textura, a ver, con algunos puntitos, ¿sí? Bueno, esto es tipo portfolio, tipo currículum, education. Fíjense acá la portada de los proyectos, ¿sí? Me está como bombardeando, ¿no? La tipografía me está como gritando. Hay una intención ahí. Habría que ver después, si estuviéramos en proceso de esto, cuánto de eso tiene que ver con esto de acá, ¿no? O si algo de esto de acá de recursos podría aparecer también acá, ¿no? Pero fíjense que abrimos el sistema. Esto que está acá tiene bastante de esto. De hecho, tiene el color no, porque no está el fucsia ahí en la portada, pero sí parte de lo tipográfico. Entonces, esto me está dando una idea de cómo me quiero parar yo. Tranquilamente podría ser como la orientación para una frase, ¿no? Que una frase aparezca con esta inclinación y que me diga, no sé, algo de la actitud del estudio, por ejemplo. Acá tenemos, aparece otro color más que no estaba. El color me ayuda como evidentemente, o le ayuda a este señor a diferenciar las zonas. Y los proyectos, fíjense que acá yo entiendo que toda esta parte de acá es la muestra del laburo, y acá título y contexto, ¿sí? Logo de Behance, si quiero más del proyecto. Y fíjense las jerarquías, ¿no? Primer nivel, segundo, tercero. Proyecto 3, bueno. Entonces, fíjense que si bien tiene una estructura similar, ¿no? Esto está acá y acá también, acá arriba no, esto está acá arriba, hay otras variables que me hacen que yo no lo vea aburrido, y las variables tienen que ver con el color, claramente. El color, el tipo de imagen abierta, digamos, que no está contorneada, quiero decir, el fondo positivo, negativo acá, negativo acá, que hace que yo no me canse cuando vea las instancias, ¿no? de navegación. Y eso que hay como constantes y variables, están como mejor balanceadas, diría yo, quizá que los anteriores.
y no pierdo esa esencia. Este recurso tipo Polaroid que aparecía en el rostro de él, aparece acá también, ¿no? Y esto no sé qué es. Bueno, otro proyecto más. Y bueno, ya está. Y ya está, ya vi todo, ya como que ya me imagino el resto, ¿no? Pero fíjense cuáles son los elementos que están trabajando como contenedor, estos pictogramas de línea, que están como dialogando ahí con el título, con las imágenes, ¿sí? Es demasiado largo, ya cuando uno dice, bueno, ya me cansé es porque tendría que haber terminado antes. Lo que por ahí le falta a esto son como portadas, como diferentes, ¿no? Como, bueno, ahora vamos a ver esto, las categorías, eso lo vamos a ver cuando estén más avanzados ya ustedes. A ver, ¿qué queremos mostrar? Bueno, cómo lo organizamos, ¿sí? Lo que se llama también arquitectura de la información, pensado en un portfolio, ¿eh? Para poder darle una lógica que no sea como algo eterno, como esto, ¿eh? Proyecto 11. Y acá pareciera ser como otra, ¿no? Acá, fíjense que acá de repente terminan los proyectos y trabajo freelance, es como una portada. Ahí me hace como pensar de que va a cambiar algo. Video, animación, motion design. No, terminó. Y acá está Bruno para... Ven que se plantea como una experiencia. ¿Mm? Creo que este es para el ejemplo que mejor cuadra, porque tiene como mucha personalidad y tiene esas particularidades que les comenté. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Buenísimo. Entonces, espérenme. La guía que les vamos a facilitar ahora para que ustedes trabajen tiene que ver con unas preguntas que les van a servir a ustedes para poder desarrollar y empezar a pensar su proyecto creativo. Insisto con esto porque sé que es una realidad, nos cuesta escribir, nos cuesta pensarnos en un ejercicio, y sobre todo nos cuesta el desarrollo, ¿no? Como que cuando contestamos preguntas lo hacemos en 2 renglones, ¿sí? Entonces, a ver, guarda con esto en el sentido de que usemos los recursos de IA con criterio. Sé que la IA se puede usar para desarrollar un texto con un concepto, pero traten de no perderles pisada, porque si no, volvemos a los lugares comunes, ¿no? Podemos usar la IA para que nos dé como lineamientos, pero siempre y cuando, primero, darles el rol, ¿no? Como un rol de project manager o alguna dirección ejecutiva, digamos, de creación de proyecto, y en segundo lugar, que eso lo tienen que hacer ustedes, no lo puede hacer nadie por ustedes, es esto de qué perfil le quieren dar al emprendimiento. ¿Sí? A partir de que ustedes tengan como un perfil, ok, podemos llegar a usar con criterio la IA para que nos dé como otros matices, ¿sí? Pero no arrancar de cero porque ahí está el problema, ¿no? Desde lo creativo. Ni hablar cuando le pedimos que cree algo en su totalidad, ¿no? Eso hay que dejarlo para la gente que no sabe diseño, ¿no? Que tiene a la IA como una solución rápida para generar algo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en cómo utilizarla, pero manejándola entre comillas, nosotros, ¿no? Y para poder usarla con criterio, toda la parte fundacional, en este caso de las preguntas que se las leo ahora, tiene que ser de ustedes, tiene que ser humana, ¿sí? Tiene que tener esa cuestión del pensamiento y de la discusión de ustedes. Después sí, les puede ayudar para ir generando. Guía de preguntas. 1. ¿Cómo llamaré a mi emprendimiento creativo y por qué?
¿Por qué tiro esta pregunta primero? Porque a veces nos es más fácil, no sé, quería, no sé, se nos ocurrió ponerle, no sé, 0 estudio porque, y había un concepto ahí dando vuelta, ¿no? Pero que por ahí les es más fácil a ustedes tirarlo como un nombre que explicarlo. Después lo van a tener que explicar, indefectiblemente. Pero a veces está bueno entrar por ahí porque es desde el impulso creativo de un nombre o de una idea, la podemos desarrollar después. Esto pasa siempre cuando hablamos de definir el concepto, ¿sí? El concepto de algún producto o alguna cuestión creativa, a veces es difícil definirla, ¿no? Porque es una oración que explica el eje de lo que quiero comunicar. A veces nos es más fácil tirar un eslogan, ¿no? ¿Por qué? Porque el eslogan es como una manera corta, pregnante, persuasiva de explicar eso que quiero decir. Entonces, son guías que están pensadas y de hecho todos los años las vamos cambiando, justamente para que ustedes puedan sacar lo que tienen adentro. 2, ¿qué atributos de identidad pueden nombrar para definirlo? Y ahí empezamos a pensar en atributos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Atributos, primer año. Bien, ¿cómo lo imagino? ¿Cómo lo imagino a futuro? Eso tiene que ver con la visión. O sea, hoy, arrancando o empezando, ¿cómo lo imagino? ¿Cómo puede llegar a cambiar? A veces pensamos, ¿no?, que la misión, que es la razón de ser de una organización, en este caso de un estudio, y la visión, que es cómo se proyectan a futuro, son algo que no cambian, ¿no? Que es como algo que se escribió alguna vez y quedó ahí. Y la realidad es que con los contextos tan variables y con los mercados y como todo está tan dinámico todo, eso va cambiando, ¿no? Cuando de repente una empresa no solamente cambia lo que comercializa, sino que cómo lo encara, también cambia su visión y a veces hasta su misión también. Eso es algo que antes se veía como en gerenciamiento como algo como estático, ¿no? Como que quedaba ahí. Eso lo vieron, ¿no? En marketing. Sí, sí, lo llegamos a ver los contenidos. ¿Llegaron a ver? Bueno, péguenle una miradita a lo que han visto porque hay cosas que tienen como mucha relación también. Otra más, ¿cómo será su personalidad? Y ahí tiene que ver con los atributos. ¿Cómo podría describir su actitud de marca? A partir de hoy, un ratito, yo creo que podemos llegar a ver, y la clase que viene, a full, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con posicionamiento, que les van a ser importantes para poder ir pensando esto. Entonces, la actitud de marca es, pensémoslo como la actitud de una persona. Si bien no es lo mismo, porque tienen cuestiones diferentes, cada persona es particular, tiene su manera de expresarse, su manera de ser, de pensar, y eso se puede llegar a definir en una actitud, ¿no? Cómo uno se para ante la vida lo que ofrece, qué actitud tiene. Y eso, o sea, pensar eso, mejor dicho, es lo que nos va a ayudar a pensar en diferenciarnos. Como les decía la otra vez, lo único que tienen en común en los 6 proyectos que vamos a trabajar es que todos son unidades, para no decir estudio, agencia, lo que sea, creativas, ¿no? Que van a solucionar problemas que tienen que ver con crear y dar una solución. Eso es lo único que tienen en común. El resto es todo diferencia, todo lo que tiene que ser particular de cada uno. ¿En qué se va a especializar? Eso lo que nos hace es las soluciones que va a dar. Algo hablamos la otra vez también, ¿no? Ver esto del nicho, de cómo planificar y cómo pensar en algo en particular que nos llame la atención, ¿no? Que coincidan entre ustedes, que puede estar bueno pensar y trabajar. ¿Cuál es la razón de ser? Misión, cómo lo imagino en 20 años, visión, eso ya lo vimos. ¿Qué soluciones ofrecerá? ¿Cuáles son diferentes a los de la competencia? Ahí empezamos a pensar en el famoso diferencial que se habla, ¿no?
cuando veamos en la clase que viene lo que son los públicos de valor y esas cuestiones, vamos a poder responder esta pregunta. Por eso insisto que si bien lo lanzamos hoy, no van a poder responder todo ahora, porque hace falta todavía material teórico. ¿Qué tipo de clientes le dará valor a mis soluciones? Eso es fundamental, porque ahí nos centramos y recortamos el público que nos interesa del que no nos interesa. Y ahí hay una relación muy fuerte en lo que nos especializamos. Si nos especializamos en diseño para la industria, no sé, para todo lo que es la movida artística, teatral, no sé, digo una cosa que nunca se dio todavía, en la región del NOA, proyectos culturales, y me especializo en eso, bueno, el público que le va a dar valor a esa solución van a ser todos los trabajadores de la cultura, la gente que esté en, no sé, secretarías de cultura o emprendimientos privados que busquen desarrollar proyectos de espectáculos y demás. Entonces, ahí de repente hacemos foco en ellos y el resto no nos importa, al menos en esta primera instancia, ¿sí? Y ahí aparece este concepto de el público de valor. ¿Qué tipo de cliente le va a dar valor a mis soluciones? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo describir? ¿Cómo es ese público? Mientras más conozca, eso me va a servir como información para cómo yo voy a plantear mi propuesta de identidad, ¿no? Digo, si son, no sé, súper hippies, por decirlo de alguna manera, e informales, y totalmente artísticos y bohemios, y empiezo mientras más palabras adjetivadas me salgan, voy a estar más cerca de lograr esa particularidad. Si yo tengo todo ese perfil y mi diseño es totalmente formal y clásico y conservador, y ahí va a haber un problema, porque es como que no va a tener mucha, es lo que hablamos, ¿no? De la coherencia. Entonces, es fundamental poder pensar muy bien esto. ¿Qué me hace diferente de otros estudios creativos? ¿Sí? Y no solamente porque yo me dedico a, no sé, diseñar tapas de discos. No solamente la solución, sino desde la personalidad. ¿Por qué deberían elegirme a mí? Ven que son como preguntas que nos interpelan, ¿no? Cuando uno hace un trabajo de diseño en general, de un proyecto que amerite una profundidad de estas, se trabaja con una guía parecida. De hecho, esta guía la desarrollé por la base de otra que tenía que ver ¿no? con una especie de autocuestionario para conocer el proyecto, ¿no? El tipo de cliente. ¿Cómo creo que puede sentirse emocionalmente quien obtiene mis servicios? Esto es algo que vamos a ver en la clase que viene, que tiene que ver con un concepto fundamental que es el beneficio emocional, ¿sí? Que tiene que ver con el posicionamiento de marca y el branding, ¿no? Es decir, cómo yo, además de lo que le doy, puedo entender que puede sentirse desde lo emocional, que es un poco lo que se viene trabajando ahora, ¿no? Bueno, guardo esto porque le hice algunos cambios. Y estamos más o menos por dónde va la guía. Sí, profe. ¿Sí? Difícil, fácil, ¿cómo lo ven? Y es ¿Lo ven? todo un tema. Con la manito así. ¿Cómo, Guada? Va a ser todo un tema para desarrollar. Va a ser todo un tema. Porque pasa que es eso que les cuesta por ahí, les cuesta escribir. Y la pereza de escribir también denota pereza para pensar. No lo digo despectivamente, nos pasa a todos, ¿no? También esto de tener como todo muy... Estefanía dice que pienso que será complicado. No sé si complicado, creo que eh, como todo proceso tiene sus particularidades, y como les dije la otra vez, la clave está en la constancia
del proceso, ¿no? De poder avanzar el paso a paso. Me parece que ahí está. Y me parece que también el poder desarrollar bien la guía es como que nos da como una solidez para arrancar, ¿no? Cuando la tenemos bien desarrollada, ya trabajamos sobre el signo gráfico y demás, después como que la dejamos un poco olvidada, y está ahí en el fondo, después van a ir a buscar esos textos para sintetizarlos y trabajarlos dentro del portfolio, pero la primera parte tiene que ver con esto, ¿no? De que nos cuesta un poco el desarrollo de un concepto. Me parece que va por ese lado. ¿Mm? Profe, algo que me haya olvidado, algo que haya omitido, que sea relevante. No, no, realmente, por lo que estuve escuchando me parece que está todo. Está todo bien. Voy Sí, poniendo tilde entonces. Voy poniendo tilde acá. sí, Bien, vamos a ver. nomás el hincapié y mucho hincapié con esto de que tengan cuidado con la inteligencia artificial, porque Sí, puede salir el tiro por la culata. Este es un total. trabajo que tiene muchísima carga identitaria y va a ser lo que va a definir lo que van a trabajar el resto del año, así que no, no se confíen y le dejen todo en manos de la inteligencia artificial, Tal cual, tal cual. La para otra que vez, no terminen odiando el trabajo de acá a 2, 3 meses. sí, tal cual, porque la otra vez hablamos eso con los chicos ah, me hizo calor. De primero, ¿no? Que uno, cuando encara un trabajo, en el caso de ustedes que están con varias materias y demás, uno trata de economizar el tiempo, ¿no? Para diferentes materias, y bueno, habrá algunas que les guste más que otras y demás. Y uno trata de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la manera en que puedo ocupar menos tiempo en cada trabajo? Entonces, si uno piensa así, de hecho yo fui estudiante hace mucho tiempo, pero fui estudiante también, y también lo pensabas. Entonces, en ese sentido, la IA es muy tramposa, porque nos dice, quédate tranquilo, voy a hacer lo que te voy a hacer, total, después yo te tiro en un par de clics, tenés todo, y no. ¿No? Por eso que planteamos recién, ¿no? Yo creo que tenemos más responsabilidad en el uso de la IA los futuros diseñadores o diseñadores que la gente común. La gente común lo tiene más resuelto, porque si no sabe hacer un flyer o no aprendió a usar Canva, los que todavía no aprendieron, porque mucha gente común, digo, no diseñadores, han aprendido. Quienes no han llegado a eso, hoy con un prompt, hasta incluso mal redactado, obtiene un producto gráfico. Por supuesto, genérico, reconocible como producido por IA y todo lo que querramos, pero lo tiene, ¿no? Tenemos que diferenciarnos de eso. Entonces, para un montaje que me puede llegar a llevar mucho tiempo hacerlo, lo puedo plantear, pero como una cuestión puntual, ¿sí? No con la totalidad. Y bueno, me parece que eso es importante tener en cuenta, como decía la profe, porque nos puede llevar como en un atajo hacia un lugar que no queremos, ¿no? Y tener que volver para atrás. A ver, los leo, a ver, esperen. Ta, 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 ta. Es monótono, me imagino que habrá sido claro al que estábamos viendo recién. Eh, el proceso creativo será complicado. Bueno, tiene que ver con esto de cómo ustedes se paran a la hora de llevarlo adelante. No, sí, 7, 8 estamos ahí para poder ser 6 equipos, estábamos ahí en ese número más o menos, porque éramos en 40 y pico. Bien, vamos a aprovechar lo que nos queda para avanzar con una diapo que siempre nos queda corta y me parece que es importante verla en detalle, no solamente por el tema de que se toma, se evalúa, sino que nos da como una base fuerte para entender esto de que, bueno, ¿cómo es esto de que tengo que inventar una agencia y encima definir una personalidad? ¿Qué me pide el profe? ¿Mm? Vamos a ver cómo encararlo. Esperen que abra acá. Portfolio. El famoso PDF naranja, el temible PDF naranja. Estamos, ¿no?
Bien, esto nos va a ocupar esta última clase de hoy, toda la clase que viene y seguramente algún otro momento más, porque es de alguna manera lo que vamos a charlar para que ustedes puedan completar la guía, la guía de identidad. ¿Sí? Por eso se denomina identidad, marca y discurso. Bien. Algunos conceptos básicos como para empezar a pensar en esto. Si les hace algún link con algún otro concepto de materia, me avisan también, ¿no? Más allá de lo que es marketing y demás, quizá con alguna otra materia, quizá con algo de publicidad que hayan visto con el profe Sergio, puede llegar a relacionarse también, está bueno pensarlo, ¿no? Porque lo lindo de estas teorías son que no se anulan unas a otras, sino que también se complementan, ¿no? Y si hay algo que está ahí como contradictorio, porque a veces pasa, ¿no? Que uno lee un autor y va como un poco en contra de lo que uno tenía como entendido, está bueno problematizarlo también, ¿no? Me parece que eso es importante. Así que si les hace algún tipo de relación, me avisan. Bien, hablemos de identidad entonces. ¿Sí? Esta palabra que es como, está como muy en todo lo que es diseño, casi que es como una especie de sinónimo de diseño. En realidad no es sinónimo porque diseño es un término que tiene que ver con una acción, ¿no? Que es diseñar. Pero ¿qué pasa? Lo que es cuando hablamos de identidad, ¿no? Y hablamos de identidad visual, identidad corporativa, identidad de marca y varias otras identidades, tenemos que ser bastante certeros en cuanto a qué es lo que estamos definiendo. Y para eso usamos algunos autores, por ejemplo, Norberto Chávez, que es un teórico que falleció creo que el año pasado, muy recientemente, y que nos trajo como una especie de resumen conceptual, si se quiere, que nos sirve para pensar esto que es la identidad. Piénsenla ustedes, por supuesto, como identidad que tiene que ver con el proyecto de ustedes, ¿sí? El proyecto de su equipo creativo. Me están mandando un mensaje. Bueno, no es importante. Bien, cuando hablamos de identidad, hablamos que es algo que tiene que ver con lo estratégico, ¿sí? ¿Estratégico qué quiere decir? Vieron que aparece también identidad, aparece estrategia como una palabra mágica, ¿no? Como decir, cuando uno dice que algo es estratégico es como que le da más importancia, ¿vieron? Como diseño estratégico, publicidad estratégica. Ah, no, entonces, como que uno dice, ah, no, entonces sabe de lo que habla, ¿no? Es una palabra como un poco, no me sale la palabra para decirlo, como que está sobreestimulada, ¿no? Como que uno dice, pensemos, ¿qué es estrategia? Básicamente es definir dónde estoy y dónde quiero estar, en términos de identidad. ¿Mm? Cuando decimos que es estratégica es porque no es algo real, es una construcción. ¿Mm? Es cómo yo me quiero mostrar. No tiene nada que ver con lo que yo soy realmente. O sea, tiene algo que ver, pero es una construcción y es simbólica. Cuando hablamos de que es simbólica, es que es algo que yo voy a construir, ¿sí? Que tiene que ver con lo que ustedes van a tener que escribir. Todo lo que ustedes van a escribir, justamente al no existir todavía y ser parte de un trabajo práctico, realmente es una construcción. Entonces decimos, ¿cómo yo me quiero mostrar? ¿Cómo quiero que me vean? Es una construcción porque yo defino atributos, defino personalidad, defino actitud, eso estaba en la guía, y es un proceso permanente. ¿Por qué? Porque a diferencia de este concepto que teníamos, ¿no? de la identidad con el icono típico, ¿cuál es? La huella digital, ¿no? Porque es mi identidad, ¿por qué? Porque, ok, habla de que soy único, que no hay dos huellas iguales, entonces la identidad me hace único. Está bien, lo tomamos de ese lado, pero en realidad, por cómo lo trabajamos desde estos tiempos, tiene más que ver con la idea del cambio, y la huella digital es justamente todo lo que no cambia. Y el cambio tiene que ver con ¿qué? Con que pasa el tiempo, cambian las tecnologías, cambian los requerimientos, cambian lo que nuestros clientes esperan de nosotros como estudios creativos, ¿sí? Cambia todo cada vez más rápido, con esto que hablamos de la IA también. Entonces, la identidad también cambia. La identidad de un estudio creativo de los años 80, que sigue en pie hoy,
no puede ser la misma hoy día, después de 40 años de trabajo, ¿no? Por supuesto que hay trayectoria, hay confianza, hay un montón de valores que se construyen con el tiempo, pero también todo lo que es esta idea de construir quién quiero ser, no quién soy, fíjense que digo quién quiero ser barra cómo quiero que me vean, va cambiando. ¿Por qué? Porque cambia todo, cambia el contexto, cambia todo. Entonces, tenemos que desterrar esta idea de la identidad como algo innato, ¿no? Como algo que es así y no se puede discutir. La identidad busca lograr identificación, perdón. Fíjense que hay como un juego de palabras acá. Identidad, identificación. La raíz etimológica es la misma, identidad, identificación. Y este juego de palabras está bueno para entenderlo como esto que está resaltado acá. La idea es que los públicos se apropien y la sientan afín. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo proyecto mi identidad, ¿no? Cuando yo defino mi estudio creativo y le doy una identidad que tiene que ver con lo que hago, con la actitud que yo le quiero poner, con cuál es mi tono de voz, cómo me comunico con los públicos y demás, lo que hago es tratar de diferenciarme para que el público al cual yo le hablo, es decir, gente que tiene emprendimientos y necesita diseño, necesita, no sé, creatividad, sienta que lo que yo propongo es válido, ¿no? Que sienta que la idea mía es la mejor. Por eso yo les preguntaba en la guía, ¿por qué los tienen que elegir a ustedes y no al resto? Y ahí no vale poner porque somos más baratos, ¿eh? Ahí el precio no es una variable que nos sirva en ese momento. Entonces, cuando nosotros proyectamos identidad, lo que estamos buscando es la identificación, ¿sí? Que alguien diga, ah, esto es para mí. ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos marcas que consumimos? Cada uno de nosotros tenemos marcas que somos fans, ¿no? Algunos más, otros menos, ¿sí? Si somos más capitalistas tendremos más cercanía con algunas marcas, ¿sí? A veces aparece este meme, ¿no? De gente que se tatúa el logo de Apple, ¿no? Y esto yo pensé que era un chiste y no, he visto, ¿no? Como diciendo, soy fan, pero número uno, ¿no? Digo, para tatuarse un logo uno tiene que estar. Una cosa es tatuarse, no sé, el escudo del club al cual es hincha, totalmente válido, ¿no? Y tiene que ver con esto también. Pero llevado al mundo de las marcas, ¿no? Tatuarse una marca comercial y es muy fuerte. Tiene que haber como un grado de identificación que se lleva en la piel literalmente, ¿no? Entonces, el objetivo de máxima que tenemos en el posicionamiento es que cuando uno comunica la identidad, del otro lado, las personas, digamos, que somos fans, la apropiemos, ¿no? Digamos, ah, esto es para mí, me está hablando a mí. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esperen un poquitito que tengo un problema. Sí, entonces entendemos que la identidad no es algo estático, sino que es una construcción simbólica, algo así como cómo quiero que me vean, cómo quiero ser yo. Y por supuesto que tiene que ver con cómo soy, no puede ser muy diferente esto. Bien, ahora vamos a ver un poquito eso entonces. Bien, la identidad es como una pose, ¿no? Que uno arma, ¿no? Una pose en el sentido de decir, bueno, yo me voy a mostrar de esta manera, que es todo lo que les estamos pidiendo que escriban en su guía, ¿sí? Entonces decíamos que íbamos a tomar a Norberto Chávez, que fue un teórico del diseño, del posicionamiento, ¿no? Que después se resignificó, pero en los 80, son textos que ya tienen sus 40 y pico de años, y esto es un súper resumen, por supuesto, muy conceptual para entender, porque de hecho hay un libro, se llama La Identidad Corporativa, es un libro grande, creo que está en internet si quieren darle una leída por arriba, porque es muy técnico. Me acuerdo que yo cuando estudié
tenía 18 años y me lo hicieron estudiar todo. Y créanme que a la mitad del libro decía, esto es chino, ¿no? Era realmente muy técnico para alguien que empezaba, ¿no? Como en el primer año de diseño. Pero cuando llegué a esta parte, donde hablaba de los elementos de la identidad, es como que encontré ahí como luz. Digo, esto lo entiendo, ¿no? Todo lo otro era muy analítico, porque realmente era muy fino en cuanto a los criterios, y de hecho fundó todo lo que tiene que ver con la identidad corporativa, como se pensó en los 80, ¿no? Ahora está como reformulándose. Pero esto sigue, me parece que está muy bien para entender. Él hablaba de 4 elementos de la identidad. Fíjense que uno de esos elementos se llama identidad, con lo cual ya nos da como una pista de cuál es el más importante, o podría ser el más importante. Él decía que teníamos cualquier organización, empresa, servicio, producto, traigámoslo para nuestro práctico ahora, nuestra agencia, tenía estos 4 elementos de la identidad que eran correlativos, es decir, que se iban como encadenando y que todo el tiempo iban retroalimentándose. 1, realidad; 2, identidad; 3, comunicación; 4, imagen. Llegamos a ver un poquito qué es cada cosa. Cuando él plantea esto, después de analizar un montón de organizaciones y de hecho sentar teoría, esto es teoría de él, él planteaba esto, decía, ok, si la identidad es una construcción simbólica, porque de alguna manera tiene que ver con esto de que qué quiero ser, tiene que haber algo que sea real, que sea tangible, que sea objetivo, no subjetivo, objetivo. Bueno, eso objetivo, medible, mensurable, es la realidad, según lo que él plantea, ¿no? Es decir, todo lo que el organismo, empresa, producto, marca, es y se puede contar objetivamente. Por ejemplo, el estudio que van a hacer ustedes es un estudio que tiene 5 personas, que nació en el año 2026, que se dedica a esto, que tiene oficinas, tiene una oficina y tiene, ¿no?, todo lo que uno puede contar y definir, y es objetivo porque no es opinable, no es que, digamos, uno lo plantea como verdad, es un hecho, ¿no? Ahora estamos simulando, pero cuando uno plantea esto y define todo lo que tiene la empresa, recurso humano, equipamiento, ¿no? Uno tiene que hacer como una especie de lista y decir, contamos con tanto equipamiento para filmar, ¿no? Incluso, dice Chávez, hasta las cuestiones financieras y jurídicas, ¿no? Cómo se cotiza en bolsa, imagino, una empresa multinacional, las cuestiones que son totalmente mensurables, ¿no? Trabajadas incluso hasta con un escribano, ¿no? Que plantea todo lo que tiene que ver con datos reales, por eso habla él de la realidad. En el caso de ustedes, poder describir todo lo que están imaginando. Y acá no hay ninguna pose, no hay ninguna cuestión simbólica ni nada, es totalmente objetivo. A partir de ahí, o mejor dicho, sobre esto, aparece lo interesante, por lo otro es como, bueno, si yo hago una auditoría de marca de una empresa, no sobre algo que hay que crear como ustedes, sino si trabajo sobre una empresa, hago una auditoría y relevo todo lo que es la realidad. Tengo que ir ahí con recursos humanos, a ver cuántos empleados son. Son, no sé, 300 empleados, ok. ¿Cuántas zonas? Hay tantas áreas, ok, listo, como para entender la organización. Totalmente objetivo, la realidad. A partir de eso viene lo más interesante, que es esto de cómo quiero mostrarme yo. Y acá hay una realidad, hay una relación muy fuerte entre realidad e identidad, ¿sí? Decíamos recién, yo dije recién, y estaba mal, la identidad no tiene nada que ver con la realidad. A ver, tiene que tener una relación coherente. Yo no puedo decir que soy no sé, por ejemplo, no puedo decir que yo tengo un estudio o planteo como atributo de identidad para mi estudio personal, y lo comunico como una multinacional que tiene un montón de oficinas, cuando en realidad somos 2 personas, que tenemos 3 colaboradores que trabajan con nosotros para hacer, comunicar a los clientes, ¿no?
pues estaría como mintiendo. La identidad, si bien es una construcción, parte de la realidad. ¿Sí? Esto es importante que lo podamos entender. Si no, va a haber un cortocircuito ahí. ¿Sí? Yo puedo, sobre los datos reales duros que les mencionaba recién, puedo plantear, bueno, a ver cómo yo me quiero mostrar. Me quiero mostrar y que mi personalidad sea canchera, desestructurada, amigable, cercana, profesional también, ¿no? Y empezar a escribir eso que les decía que van a hacer ustedes. Y eso sí es una construcción, porque es cómo yo quiero mostrarme. Pero no puede ser muy lejana a esto que está acá de la realidad. ¿Estamos con esto? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Dedito arriba, bien. Bueno, entonces la identidad, según Chávez, es lo que la organización, empresa, estudio creativo de ustedes, quiere ser o cómo quiere proyectarse a los públicos, ¿sí? Cómo quiero, y ahí entran atributos, personalidad de marca, la actitud de marca. A veces está bueno, es una agencia canchera o es una agencia más bien analítica, ¿no? Y ahí está bueno porque ustedes van a proyectar sus personalidades propias, digamos, ¿no? Y ahí está bueno esta discusión en el equipo, ¿no? Porque uno obviamente proyecta para su emprendimiento mucho de su personalidad. Cuando es una sola persona está todo bien. Cuando somos varios, ahí está el tema, ¿no? Ese mix de cómo lo vamos mezclando. Entonces la identidad tiene que ver con atributos, valores, el posicionamiento, de alguna manera, de cómo yo me voy a diferenciar de mi otro estudio. A lo mejor la realidad es muy similar a otro estudio. Ambos estudios tienen 3 personas, o bueno, 8, dijimos 7, 8 en el equipo, una pequeña oficina o un, no sé, un coworking, o trabajan home office virtual, atienden, ¿no? Entonces, a lo mejor la realidad, esta cuestión mensurable, es muy similar, pero acá es donde hacemos la diferencia. La identidad es diferencia. ¿Sí? ¿Cómo yo quiero proyectarme? Totalmente simbólico y entonces totalmente subjetivo, a diferencia de la realidad, que es objetivo. Subjetivo. Entonces, fíjense cuando hablamos, ¿no? De que trabajamos en la identidad visual, que trabajamos en la comunicación visual, que trabajamos en la imagen visual, se hablan como sinónimos y no son sinónimos. Vamos a ver ahora, cuando terminemos de ver estos 4 elementos, que cada uno apunta, ¿no? Es como que todos hablan de lo mismo, pero de diferentes aristas. Bien, realidad como un elemento objetivo, identidad como un elemento subjetivo porque es una construcción, porque es como quiero ser. Comunicación, tercer elemento, como objetivo. Pero ahí guarda, ¿por qué? Profe, ¿cómo va a decir que la comunicación es objetiva? No hay nada más subjetivo que la comunicación. Coincido, pero guarda, ¿cómo lo toma Chávez? Me acuerdo, me costó entenderlo a mí porque, nada, esto que les digo yo, la comunicación es lo más subjetivo que hay, que existe. Lo que pasa es que Chávez, acá, cuando lo introduce como tercer elemento, él habla o menciona la comunicación como los canales, ¿no? Por donde se vehiculiza la identidad. Él dice, y comunicación, sitio web, app, red social ahora, si es no sé, una empresa, folletería, los brochure, en una época los CD interactivos, ustedes no habían nacido, pero antes de la web estaban los CDs interactivos que se diseñaban para ser vehículo de comunicación. Entonces, en ese concepto, o desde ese concepto, que lo trabaja Chávez, la comunicación es objetiva, ¿por qué? Porque es mensurable, es decir, mi empresa va a tener, en este caso sería, la comunicación del proyecto de ustedes va a ser el portfolio, el objeto de comunicación y el reel.
¿Mm? En el caso de que siguiéramos imaginando, puede tener un sitio web, puede tener las redes sociales activas, puede tener alguna especie de folletería. A ver, escuché un ruidito. ¿Alguien consultó algo? ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, profe. Escuché como si fuera un zumbido. Entonces, para que entendamos o podamos comprender a la comunicación como algo objetivo, o la única manera que tenemos para hacerlo es entender que son los canales que vehiculizan la identidad. Entonces ahí sí hablamos de algo mensurable. A ver, el reel, el portfolio, las redes, la web, listo. Perfecto, ok. Entonces, fíjense, realidad, identidad, comunicación. Este es bastante sencillo de explicar. Quizá el más complejo sea este, porque justamente es el nombre que le da eh, razón de ser a esta división de 4 que hace Chávez. Y el último elemento, que yo creo que es el más importante de los 4, es la imagen, que es justamente el resultado de esa identidad proyectada. Es decir, ok, si la identidad es cómo la organización quiere mostrarse o quiere ser, la imagen es cómo eso es percibido por los públicos a los cuales les interesa esa organización. Ejemplo, proyecto de ustedes, estudio que se dedica al proyecto que tiene que ver con lo musical en la provincia. Ok, bien. Y plantean su identidad desde ahí y proyectan que son de determinada manera, la imagen va a ser esa medida que es subjetiva, al igual que la identidad, porque es como la contracara, ¿no? Y es cómo esos públicos perciben a esa empresa creativa en este caso, ¿no? Entonces, es como un juego de causa y efecto, ¿no? Se dice que si yo proyecto mi identidad y mi público de valor, o sea, al público que a mí me interesa impactar, decodifica esa identidad que yo proyecto y la entiende tal como yo la quiero proyectar, es como que se da la virtud, digamos, se da como el ideal. ¿Se da siempre así? No. La verdad es que no. Pero, porque hay un montón de factores. Pero si yo de repente, ¿cómo lo puedo medir a eso? Con una encuesta. Si yo les digo ahora, a ver, imagínense, no sé, un bar o una hamburguesería, ¿no? Y jugamos con lo que se llama top of mind, ¿no? Digo, a ver, díganme la, no sé, hamburguesería líder en la provincia o en la ciudad. Y capaz que nos ponemos de acuerdo, a lo mejor no, ¿sí? Eso es lo que se llama top of mind, que es lo primero que se me viene, o la primera empresa que se me viene a la mente cuando consulto un rubro, ¿no? Y tiene que ver con esto de presencia de marca, es decir, estar ahí en la conversación. Y si yo les pregunto esto, más allá de que podemos coincidir o no, yo les pregunto, a ver, ¿cómo perciben ustedes a tal empresa? ¿No? Eh, y empezamos a recolectar esas respuestas y encontramos un patrón. Después verificamos ese patrón, que es la imagen, y vamos a chequear a ver si eso es lo que quería proyectar esa empresa, que es la identidad. Y si va más o menos por ahí, hablamos de que la comunicación, que es el medio, el vehículo, funcionó bien. ¿Por qué? Porque de una idea, de una propuesta, que es la identidad, mediante un canal medio, que es la comunicación, en este caso portfolio, reel y demás, se genera un impacto en la mente de esas personas que son las impactadas. Ahí volvemos a este concepto de identidad identidad e identificación. ¿Sí? ¿Queda claro esto o es un poco complejo? No, profe, sí se entiende bien. ¿Sí? ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? Bueno, entonces, según Chávez, y trayéndolo después, cuando avancemos la clase que viene, sobre el resto de las diapos, tenemos que pensar en esto, en que sobre una realidad que tiene que ver con cuestiones tangibles, que no son opinables, que no podemos mentir ahí,
salvo que querramos dibujar algún numerito con el contador para pagar menos ingresos brutos, no lo debemos hacer, que es justamente la cuestión financiera y demás, y es totalmente objetivo. A partir de ahí viene la construcción simbólica de lo que es la identidad, que es totalmente, como decíamos por acá, totalmente constructiva, es decir, es algo que es una construcción que se decide y que está en permanente cambio, y tiene que ver con cómo me quiero mostrar yo. En lo que es identidad está gran parte de la guía que vamos a liberar para que vayan pensando, ¿sí? Pueden pensar, hay cosas que van a ver y van a decir, che, pero me parece que no tengo información para contestar esta pregunta. Bueno, la dejan de lado. Pero hay otras cuestiones que sí pueden ir pensando para que cuando completemos esto en las clases sucesivas, el lunes que viene y el próximo, ya podemos pensar en un signo gráfico, empezar a pensar en cómo darle una visualidad coherente a esa palabra, a ese nombre que van a ir pensando, ¿sí? Lo que viene, bueno, tiene que ver con cuestiones que van sobre esto que está acá, ¿sí? Dejamos por acá, así no nos excedemos del tiempo. Saco una captura para acordarme que dejamos acá. ¿Qué es ese ruidito? No sé si es que levantan la mano. A ver, esperen. ¿O me está avisando algo? Porque no es mensaje, nada. Bien. Bueno. ¿Dejé de compartir o todavía no? No. Ahora sí. Bueno, ¿estamos? Sí. ¿Sí? Profe, una consulta. La serie de preguntas, Sí. ¿eso lo dejará en el campus? Está todo en el campus, nada más que está oculto todavía. Ahora vamos a ir liberándolo. El PDF que vimos al comienzo de portfolio. Este también, por si quieren ir mirándolo. Y la guía para que vayan pensando tema nombre y demás, ¿sí? Y fundamental la clase que viene, estar presente para poder continuar con todo esto que tiene que ver con estos conceptos que van a definir lo que van a ir escribiendo ustedes, ¿sí? Así que estén atentos al campus. ¿Les llegó bien el mensaje, no? Por foro. ¿Sí? Profe, ¿les pasó las Sí, claves? pero- Sí, profe. Sí, la tienen, ¿no? Sí, los que no sé si están todos. Deberían estar todos ya. Cualquier cosa, el que no tiene me escribe o por algún compañero de grupo. Pues la idea es que estemos todos. Yo, de todas maneras, cuando hago algún cambio de modalidad, lo comunico con la gente del centro de estudiantes, pero doy por sentado la comunicación por el foro. Bueno, gente, muchas gracias por la atención. Profe, muchas gracias. Nos vemos, liberamos contenido y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Ya presencial. Bueno, profe. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches. profe, cuídese. Igualmente, No, estén atentos al campus.